Bienvenidos a La Píldora Roja, un espacio donde interpretamos el entorno político, económico y empresarial del Ecuador. Hoy conversamos sobre el comercio con China y para ello nos acompañan en el panel unos distinguidos invitados. Regresa a nuestro panel Viviana Becerra Gayler, quien es una experta en negocios internacionales. Hola a todos, buenas tardes, muchas gracias Gus por invitarme. Estás en tu casa, Viviana. Gracias. Y estamos muy felices de que regrese a nuestro panel Jorge Calderón Salazar, quien es analista económico. Gustavo, gracias por la invitación y muy a gusto compartir con Viviana hoy en la tarde. Y nos acompaña también Doménica Pacheco, quien es parte de la producción de este programa. Hola Gus y buenas tardes a todos. Enseguida comenzamos a discutir, pero antes revisamos el punto de mira. El vertiginoso crecimiento de China en las últimas décadas ha tenido un impacto importantísimo en todo el mundo. Precisamente, ningún país de América Latina es ajeno a sus inversiones y en Ecuador estas tienen presencia en diferentes sectores económicos. Ahora mismo, el gigante asiático se ha convertido en un mercado clave para las exportaciones ecuatorianas y es el octavo país de origen de la inversión extranjera. Hoy, en la Píldora Roja, conversamos acerca de las perspectivas de creciente relación comercial entre Ecuador y China. El auge de China ha sido de grandes proporciones en nuestro país. En la actualidad se trata del tercer destino más importante de las ventas al exterior del Ecuador. De hecho, es el mercado de exportación más importante del camarón ecuatoriano. Otros productos con gran demanda en ese país son el banano, las flores y el cacao. Ante este escenario, ¿por qué a nuestro país le conviene favorecer un mayor intercambio comercial con China? Viviana. Gracias. Pues sí, así mismo como tú lo has dicho, realmente China es un país gigantesco, lo que significa para nosotros un mercado gigantesco de 1.4 billones de personas. Allá están necesitados de productos que nosotros producimos aquí, muchos temas de comida que ellos no logran suplir por sus propios medios y se convierte así en uno de los mercados más importantes para nosotros. Ahorita el Ecuador está exportando casi 2.500 millones de dólares al año a China de productos no petroleros, lo cual es una cifra bien grande. La mayoría, como tú lo mencionaste, es camarón, banano. Y pues ahora lo bueno es que el gobierno está tratando de buscar abrir acuerdos en los que permitan exportar desde Ecuador hasta China frutas que ahorita tenían muchos productos, muchas restricciones fitosanitarias. Pues sí, es un mercado bien grande que es necesario que se explote más en el Ecuador y que nosotros nos concentremos para lograr llevar productos allá. No, reitero lo que menciona Viviana, estamos hablando de 2.600 millones aproximadamente de exportaciones no petroleras, más unos 2.000 más de exportaciones petroleras, y de ahí la importancia del mercado. Es nuestro tercer destino de exportaciones y que de alguna forma la cantidad de consumidores a los cuales podríamos justamente venderles es importante. El Ecuador es necesario que avance con un acuerdo en que permita una mayor apertura de nuestros productos. Claro está que esto no deje de lado el hecho de tener que diversificar mercados y un poco justamente por lo que está pasando en la actualidad. Que es una coyuntura bastante preocupante, digamos. Preocupante de que la concentración en Estados Unidos, en China, de ser nuestros principales compradores, nos pueda afectar. Pero en todo caso, hay que seguirle vendiendo. Yo creo que hay una oportunidad importante de más productos todavía. La pitahaya, si bien ahorita tiene un bajón importante en el tema de venta por todo el tema, lo relacionado con coronavirus, es una fruta muy apetecida ya. Y así mismo hay otras frutas y otros productos agrícolas como el mango, justamente, que se producen aquí y que son muy cotizados allá y que estén dispuestos a pagar más de lo que normalmente le podrían pagar en otros tipos de mercados. En ese sentido, es importante que exista una hoja de ruta específica con este mercado, porque no solo por la tipología, sino también por otras características que van más allá del tema de consumidores, sino costumbres, valores, otras cosas que realmente les interesan mucho a los chinos. Y en ese sentido yo creo que hay que unir y coordinar esfuerzos públicos y privados para garantizar eso en el futuro. Sí, definitivamente es necesario, como decía Jorge, que nos concentremos muchísimo en el tema cultural. Hay un ejemplo que a mí me gusta dar muchísimo porque es necesario para entender cómo entrar en un mercado nuevo con una cultura totalmente diferente a la que nosotros conocemos. Una empresa de tipo Nestlé que vendía tés en polvo trató de entrar a China
hizo una publicidad gigantesca, muy parecida a la que hacían aquí en países latinoamericanos, con un té frío, que lo podías hacer instantáneamente. Entonces creyeron que llevando un té, porque los chinos toman mucho té, podían explotar el mercado. No les fue muy bien, la verdad es que el té nunca pegó, y salieron del mercado chino diciendo, bueno, en verdad a China no le interesa el té instantáneo. Vino otra marca, que es de hecho una marca colombiana, y se dio cuenta que culturalmente los chinos no toman té frío, a ellos les gusta el té caliente. Entonces empezaron a hacer... objetivo después de la comida. Empezaron a hacer los comerciales, en vez de mostrar un té frío instantáneo, empezaron a mostrar un comercial en el que el mismo té instantáneo se hacía calientito luego de la comida. Explotaron la marca y ahora venden millones de dólares. Ahora, entonces eso va muy de la mano del tema cultural. ¿Cómo logramos meter nuestros productos allá en China? Nuestros productos, pues ahora los que más se mueven son el camarón y las frutas, que pues en sí como son productos, se podría decir muy primarios, que no tienen ningún cambio ni proceso adicional, pues es más fácil venderlo que un producto que ya ha tenido transformaciones. Pero sí es necesario que empecemos a entender qué es lo que ellos buscan. Digamos, el año pasado se exportaron de México y Perú 30,000 toneladas de aguacate, 30,000 toneladas. Eso es algo que en Ecuador a lo mejor todavía no estamos produciendo, pero sí seríamos capaces de producir este producto que se está necesitando allá. Entonces hay un sinfín de productos que en China necesitan, que ya les iré contando un poquito más para no tomarme la palabra, pero sí, es necesario que los entendamos y veamos qué necesitan, porque están necesitados de productos que ellos no pueden suplir. No, y reitero, hago retweet a todo lo que en ese sentido. Pero hay que explorar, esto hay que entender muy bien el mercado. Es decir, si bien es importante que se tengan alineamientos en el tema de negociación y comercio internacional, es importante también entender particularmente cada uno de los mercados. Y los ejemplos que nos da Viviana son clarificadores. Y en ese sentido también ver qué otras oportunidades de frutas o de productos tener. Porque y eso que Ecuador no le dé pena, por así decirlo, porque a veces quiere confiar en otro tipo de industrias cuando realmente lo importante, a lo que tiene que apostar es a lo agrícola y a lo agroindustrial en esa parte. Si no, veamos los casos de Nueva Zelanda, de Australia, que son potencias, tienen un estándar de vida importante y son países productores, estrictamente productores de exportadores de productos agrícolas. Es decir, no hay que tenerle pena a eso, es decir, que de alguna forma nos especialicemos en lo que realmente sabemos hacer en ese sentido. Y yo creo que en esa parte siempre se habla o se carcarea mucho de que la agricultura, pero sube el petróleo o vienen los minerales, alguna cosa, y nos olvidamos de eso. Nos olvidamos de la agricultura. Nos olvidamos de la agricultura y cuando cae, y estoy seguro que en los siguientes días se escucharán a los políticos hablar con toda esta caída del precio del petróleo, el tema agrícola, pero esto no es de hablarlo, esto es realmente de hacerlo y de apostarle. Y podríamos hacer tranquilamente la granja, y que no sea tan peyorativo, la granja de China, que incluso nos iría bastante bien. Insisto, hay que diversificar. Pero el mercado chino es un mercado en el que es importante la atracción por la cantidad de consumidores, por la variedad de productos que ellos desean tener y que no les es suficiente lo que les ofrecen los países vecinos, como Vietnam, por ejemplo, que también le ofrece algunos tipos de verdura, Tailandia, sino también otros tipos de frutas y productos de mejor calidad. Los productos ecuatorianos son premium. Son premium en ese sentido. Y Ecuador algo también tiene que mejorar su suficiencia de producción, porque si estamos por debajo en las tasas de productividad con respecto a bananos, respecto a muchos productos relacionados con, si nos realizamos con Colombia, con Costa Rica, estamos muy por debajo de la eficiencia de producción. ¿Y cómo podemos llegar a esos niveles? Es que nuevamente regresamos a que existe una verdadera estrategia, una estrategia de largo plazo, una estrategia en la cual se apoya la investigación para poder desarrollar semillas, poder ver nuevos tipos de riego, es decir, una estrategia integral. A veces, lamentablemente, lo público y lo privado no van de la mano. Caminan por calles distintas. Caminan por calles distintas cuando apuntan al mismo objetivo. Así Entonces, yo creo que hay que sentarse, hay que coordinar entre los distintos actores. Yo creo que el gobierno ha avanzado un poquito más en ese tema de relacionamiento con el sector privado, pero falta todavía. Muchísimo. Acotando a eso, justamente de hacer crecer el sector agrícola, muchas veces se habla de todos los créditos que se va a dar al sector agrícola y cómo el gobierno lo apoya.
pero en el momento que el agricultor va a tratar de sacar un crédito, no puede porque le exigen hacer un proyecto que muchos de los agricultores no saben cómo hacer un proyecto. No lo saben. Saben cultivar la tierra. Exacto. Es lo suyo. Es lo suyo. Y necesitan, aparte del proyecto, presentar, bueno, temas de garantía, presentar muchas cosas financieras que ellos no, a lo mejor no tienen idea cómo hacer. Entonces, esto va muy de la mano de lo que menciona Jorge. Muchas veces el gobierno dice, sí, vamos a apoyar, estamos apoyando en esto o lo otro, pero no necesariamente se da cuenta que, uno, que no pueden acceder, y dos, en el momento de acceder, no estamos poniendo la plata en el tema de investigación. Muchas veces la gente, asimismo, lo que sabe es de agricultura y muchas veces sabe de forma empírica cómo hacerlo, pero no necesariamente se está desarrollando diariamente en cuáles son las nuevas técnicas que están saliendo para hacer muchísimo más eficiente su cultivo. Entonces es algo que el gobierno sí necesita poner muchísima atención en las dos cosas, en lograr que estos créditos se den y que estos créditos, además de ir directo a producción agrícola, también vayan de la mano de la investigación. De acuerdo. Debido a su enorme población y a su creciente mercado de lujo, China se presenta como un destino sumamente atractivo para colocar cada vez más productos ecuatorianos. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo puede un empresario ecuatoriano aprovechar las enormes oportunidades que ofrece este mercado? Y bueno, seguimos conversando. Bueno, reiteramos el hecho de una estrategia coordinada entre lo público y lo privado. Yo creo que el gobierno tiene que hacer un levantamiento de información claro y específico con los distintos gremios, con los distintos sectores agrícolas que existen en el país para saber qué es lo que tienen, cuál es el potencial, porque supongamos que de aquí a mañana tenemos un acuerdo de comercio con China, que sería fabuloso. Sería fabuloso. Bueno, ¿qué le puedo vender? ¿Qué necesitan? ¿Qué capacidad tengo para producir lo que ellos requieren? Porque si no después no voy a abastecer a la oferta que ellos esperan y entonces quedo mal como país y mis productores. Entonces yo creo que es importante que esa estrategia sea desde el levantamiento de información de cuáles son las potencialidades que tenemos como productores y exportadores, cuáles van a ser las cadenas logísticas que vamos nosotros a utilizar, las cadenas de distribución para saber cómo voy a llegar a ese país, con qué costos voy a llegar, porque todo eso va a ser determinante para que yo pueda posicionar los productos ecuatorianos. Y si se da un acuerdo de comercio con China, bienvenido, o sea, no hay que tenerle miedo. Es decir, algunos dicen, no, es que voy a quebrar. No, eso al final yo creo que el productor ecuatoriano también va a tener ese sentido de urgencia y de supervivencia y va a buscar innovar para que sus productos estén a la altura de los productos chinos. Va a reinventarse. Va a reinventarse, sin lugar a dudas, pero no esperemos a que estemos en crisis o no esperemos a una situación en la cual sea adversa para correr y buscar acuerdos comerciales. Algo que, entre paréntesis, parece que se viene a las puertas. Que se viene desde estas puertas. Sí. Y miren lo que nos pasó con la Unión Europea. Hubo tantos problemas, no, que nos va a ir mal, que la industria ecuatoriana va a quebrar. Nos metieron el cacho de que nos salimos de las negociaciones para buscar un acuerdo. El Ecuador en su momento mandó al tacho de la basura la historia, como lo hizo con el acuerdo con Estados Unidos, esa posibilidad con la Unión Europea. Y cuando Correa se vio contra las correas, contra las cuerdas, contra la pared. Ahí decide ir sí por el acuerdo comercial y los resultados 3 años después son bastante alentadores. Nos muestran las ventajas y las bondades del comercio. Así es. Y eso es lo importante, lo que tiene que tener. Puede haber muchos temores, pero si nosotros vivimos el temor, no vamos a lograr avanzar. Así es. Bueno, en el tema del gran mercado, en China tenemos 400 millones de personas en clase media alta. Es un número gigantesco de personas que si en Ecuador nos concentramos en lo que ellos necesitan, pegamos y realmente se puede hacer muchos ingresos de eso. Ahora, yo creo que no debemos esperanzarnos únicamente de que el gobierno haga un acuerdo comercial o no con China. Vamos buscando qué es lo que China necesita, cuáles son los productos que requieren. Vamos a la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China, preguntemos con quién podemos hablar, con qué cadenas de supermercado me puedes poner en contacto. José Antonio Hidalgo, que excelente es el presidente, es el presidente de la Cámara Ecuatoriano-China, él siempre invita a la gente, a los empresarios y a los exportadores a ir allá y preguntar cómo hacer esta sinergia entre Ecuador y China, y tiene muchísimos contactos allá. Entonces, a lo mejor a lo que voy es, no creo que sea 100% necesario que el Ecuador haga un acuerdo comercial, que sí es necesario, es importante, pero empecemos como empresarios a buscar qué productos necesitan. En Australia, yo te lo he comentado, yo estuve allá viviendo 3 años y veía como los supermercados tenían un letrero diciendo, si tú eres de China y tienes pasaporte chino, solo te puedo vender 2 tarros de leche de bebé al mes.
¿Por qué? Porque los chinos viajaban desde China a Australia a llevarse toda la leche de bebé, porque no tenían suficiente en China. Entonces, pues al mercado australiano le tocó parar un poco esto porque ya los estaban desabasteciendo. Entonces, ese es un ejemplo de los muchos productos que ellos no alcanzan a abastecerse y que están dispuestos a comprar a quien sea que les abastezca. Entonces, es más bien una invitación a empecemos a investigar, empecemos a preguntar, empecemos a buscar la gente que está relacionada con ellos y que nos digan qué necesitan. Ok, necesitan de aquí a tal fecha esta leche de bebé. Me pongo a hacer un proyecto a ver cómo se hace esta leche de bebé. Tenemos tierras tan ricas aquí en el Ecuador. Tú mencionabas a ricas. José Antonio. Él Sí. alguna vez en este espacio, él decía que es importante hacer esa curva de aprendizaje. Que, digamos, no es una cuestión de mesa servida, sino es educarse, formarse, empezar a vincularse con la cultura china de alguna forma y a partir de ahí empezar a explorar oportunidades. Así Creo que ese es un proceso así que es necesario hacer. Sí, él mencionaba mucho, por ejemplo, Alibaba, que él mismo los trajo aquí al Ecuador. Estuvo aquí promocionando eso. Exacto. pero es que es algo muy interesante porque Alibaba es una plataforma como Amazon que de hecho hace muchísima más plata que Amazon. El año pasado hizo algo así como 15 millones billones más que Amazon. Entonces es una plataforma gigantesca que nosotros en nuestro concepto pensábamos que era solo para lograr comprar productos de China y traerlos acá. Ahora ellos incorporaron al revés. Podemos poner nuestros productos en esa plataforma y los proveedores allá que venden en China empiezan a contactarnos. Entonces es justamente esto, empezar a buscar otras plataformas que ya están construidas para empezar a hacer las alianzas. Sí, y reitero lo que menciona Vivi otra vez. Pensemos solo en una parte, no toda la población china, los 1.400, sino aquellos que están en las zonas urbanas. China lleva un proceso de urbanización muy acelerado y las perspectivas a 2050 puede haber urbanizado 4/5 partes del territorio. Es decir, es un proceso muy agresivo que está haciendo. Muy ambicioso. Entonces, sí, son personas que cada vez se incorporan a una clase media cada vez mucho más fuerte, mucho más sólida, más robusta, con ingresos. Entonces, es importante saber qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan. Y yo creo que ahí el tema de las alianzas, no solo entre lo público y lo privado, sino entre privados, va a ser importante. Si ya hay alguien que conoce el mercado, y que en este sentido reitero lo que mencionaba Vivi, la Cámara de Comercio Ecuatoriano China, que ahora está también Gustavo Cáceres, si ya conocen el mercado, ellos pueden, y hemos tenido muy buenos contactos con ellos, por experiencia propia, en las cuales ellos están primero muy predispuestos a compartir a compartir la información, a compartir los contactos, y eso ayuda muchísimo. Es la hora de ayudarse, no estar pensando en rivalidades o yo quiero ganar más. China es un mercado que nos aguanta a todos, poder entrar, poder vender. Tiene para todos. Hay para todo, es decir, entonces no pensemos en la que estoy buscando rivalidad. Y aparte también ya pensar en esa competencia agresiva cuando podemos ser gestores de alianzas estratégicas entre nosotros mismos. Somos un país pequeño que realmente si nos ponemos a competir solos no vamos a lograr mayores cosas. Si nos unimos entre nosotros mismos o incluso hasta productores de Colombia, Perú, aunando esfuerzos, vamos a abaratar costos, vamos a posicionar y hay China para todos. Este es un país tan pequeño y las redes están tan entrelazadas que me parece que no tiene sentido pelearnos o rivalizarnos. Así es. Para nada, y es que hay tanto mercado allá que para qué, o sea, realmente hay tanto mercado que no importa que todos nos pongamos a producir acá y que toda la tierra esté produciendo, no vamos a lograr abastecerlo todo. O sea, ellos están importando en comida algo así como 60 billones de dólares anuales en comida, de muchas partes, Europa, también de Latinoamérica y demás. Importan carnes, no se abastecen con carnes, no se abastecen con frutas, con aceites. Necesitan muchísimos productos que nosotros sí podemos producir. Y a eso voy nuevamente. Ecuador tiene unas ceras tan ricas y tan poco producidas, porque cuando tú viajas en Ecuador te das cuenta que hay mucha tierra disponible. Hay muchísima tierra que está sola, que no está siendo trabajada. Así es. Entonces, ese es el punto. Nosotros tenemos el potencial de crear productos inclusive orgánicos que ahora están en boga porque realmente pues son buenos, son saludables.
y tenemos la tierra para poder hacerlo. Y que son caros de paso. Exacto, Son ahora bastante caros. es simplemente ponernos a hacerlo y ofrecerle no solo a China, sino al mundo estos productos que se están buscando y no se pueden producir en cualquier lado. En Ecuador sí. Yo creo que antes de llamarlos caros son bien valorados y hay consumidores que estarán dispuestos a pagar, y como mencionaba, hay una clase media que está creciendo, no solo en cantidad sino también en los ingresos que tiene, estará dispuesto a pagar eso, y correcto lo que menciona, estamos hablando de 60 mil millones de dólares, es decir, hay realmente China para todos, reitero en ese sentido. Las exportaciones agrícolas ecuatorianas no llegan ni a los 5 mil millones, es decir, si imaginemos que todos quisiéramos exportarle solo a China, igual China tendría que comprarle Sí. más países del mundo, es decir, podemos tranquilamente duplicar esa cantidad siendo una estrategia ordenada, una estrategia con una visión de largo plazo, una visión que también integra todos los sectores y de alguna forma podemos llegar, y no solamente no necesariamente posicionarnos con China, podemos posicionarnos solo con algunas ciudades para abastecerle. Shenzhen está creciendo aceleramente, Shanghai está creciendo, y esa urbanización está yendo cada vez más hacia adentro, hacia los sectores que anteriormente se consideraban rurales. Entonces yo creo que en ese sentido es importante. Tú mencionabas Shenzhen, yo estoy pensando en el delta del río Perla, por ejemplo, que es una serie de ciudades que están conectadas una con otra, que es la zona más rica de China. Actualmente. Así es. Ahora bien, ¿qué impacto puede tener desde su punto de vista la crisis del coronavirus en todo esto que estamos conversando, en las potenciales exportaciones de nuestro país? ¿Qué impacto ha tenido más bien? ¿Qué Porque impacto ha tenido desde ya y se qué está impacto puede sintiendo. tener? Bueno, yo la verdad de lo que he visto es que si hablamos específicamente de Ecuador, hay muchísimas exportaciones que ya no han salido, muchas exportaciones de pitahaya que la mencionaban que no han podido salir desde Ecuador hacia China, y pues también del otro lado, de China no se han podido importar los productos, la mayoría de productos que se están importando, por lo menos no con los tiempos que antes se importaban porque muchas fábricas han cerrado. Entonces, pues sí, definitivamente el tema del coronavirus, por el tema de la cuarentena y demás, ha hecho que no se consuma en China la cantidad que se estaba consumiendo hasta ahora. Es un tema puntual que a nivel mundial tendremos que salir de esto. Pero, ¿Y que vamos a salir? Eventualmente sí, vamos a salir. Vamos a salir, pero pues en definitiva sí es algo que ha retrasado un poquito el tema de qué tan rápido se estaba moviendo la economía. Sin embargo, a pesar de coronavirus, ya han salido los reportes que China va a tener muchísimo más comercio que lo que tuvo el año pasado, a pesar de todo lo que le pasó con el coronavirus. Entonces, pues sí, es un tema difícil de afrontar ahora. No, y realmente es algo que preocupa mucho a la economía global y a la economía ecuatoriana. Recordemos que China viene tomando medidas, y justamente lo reiteraba, vive de aislamiento, de controles, de reducir la circulación, y eso se empezó a evidenciar desde fines de enero con la suspensión de las festividades del Año Nuevo chino, que todos los que quedaron viajar tuvieron que quedarse varados por lo menos 10 días hasta que contener un poco, y la extensión del EPM, y probablemente algunos lo vimos hasta muy agresivo, la forma como se hacía, pero le ha dado los resultados a China, y se empieza a mostrar cifras de esa aceleración del contagio en ese país. Obviamente va a recuperar su ritmo, por supuesto. Ahorita hay un tema coyuntural desde febrero que se evidencia, que se siente. Muchos sectores han sido afectados, por mencionar algunos, el tema de turismo dentro y Asia y fuera de China. Es decir, los turistas chinos que salen al mundo y los que llegan hacia China. Así es, los turistas chinos son los que más empiezan a gastar, y ha tenido un crecimiento en los últimos 20 años de manera acelerada, y son un flujo de divisas muy apetecido, sobre todo en los países del sudeste asiático, que son los primeros lugares de visita. Lamentablemente no vienen tantos de Ecuador, pero están por todas partes. Exactamente, entonces ese flujo ha dejado de ser recibido en esas economías. Tailandia, Vietnam Singapur están sufriendo duros golpes en el tema del turismo chino, que se ha reducido sustancialmente. El tema petrolero, vemos, y eso también llama la atención de que Ecuador, insisto, tiene que empezar a despetrolizar la economía, dejar de depender seriamente de la misma. ¿Por qué razón? Porque en enero, entre comillas, festejábamos de que Estados Unidos e Irán iban poco más a la Tercera Guerra Mundial y el precio del petróleo estaba a los $60. Pero míranos ahora. Ahora ni 30 días no después, llegamos ni a 30. No llegamos ni a $30. Si 32.11 ya vi que cerró ya los mercados, $32.11, pero si a eso le quitamos los $6 a $8 de castigo del crudo ecuatoriano, el crudo ecuatoriano se ha cotizado, se ha vendido hoy a aproximadamente $24 el barril. Wow.
24 multiplicado por 520.000 barriles diarios, son 15 millones de dólares que dejó el Ecuador hoy de percibir por venta de petróleo. Y así multiplicado por N días que vaya a ser, esto va a ser un golpe grave. Entonces, ahí está el impacto. Vemos cómo la falta de acuerdo también en la OPEP ha llevado a que se desacelere más todavía el precio o se vaya en picada. Y qué ni decir lo que está pasando ya a los productores, y eso mencionaba Vidi con el tema de pitahaya. La pitahaya hace inicios del año estaba, corrígeme si me equivoco, $5 el kilo, ahora está entre 80 centavos, $1.20 vendiéndose a China. Por todo este tema de que como las empresas han estado cerradas, se demoran los procesos de importación, la desaduanización es mucho más lenta, más trabada, y no solo Ecuador la está vendiendo a China, es decir, muchos países están en los mismos problemas. Por suerte todavía los chinos no están cerrando contratos porque de alguna forma saben que va a existir una recuperación, pero el proceso de comercio está muy lento. Está ralentizado. Y es una cuestión que está pasando a nivel mundial. A nivel mundial, que a todos en mayor o menor grado le está pegando. Entonces, es importante que el gobierno coordine esfuerzos, nuevamente reitero, con los privados para varias alternativas. Se toma de alguna forma ciertas medidas temporales. Por ejemplo, y lo decía José Antonio Hidalgo como representante de la Asociación de Bananeros, de Exportadores de Bananos del Ecuador, por ejemplo, que el IVA el impuesto a la renta no se pague mensual, que ellos lo hacen, como está en legislación, sino que se pague semestral. No se está diciendo que no se deje pagar, sino que se vean otras alternativas para manejar la liquidez, porque la poca liquidez que le está llegando es porque tiene que dirigirla a cumplir con sus trabajadores, con los proveedores, porque si no, eso va a impactar, si no lo va a impactar con las fuentes de empleo. Y ahorita el Ecuador está pasando por una suerte de recesión económica que no puede ganar o tener más desempleo del que ya se tiene. En todo caso, hay que decirlo, el 2019 va a ser un año muy difícil para la economía del país. El año 2020, perdón. Entonces es un año de por sí complicado, un año preelectoral en que incluso hasta la inversión extranjera se aguanta un poco hasta tener el panorama claro. Si de por sí ya era un año de mucha incertidumbre. Añadido a coronavirus, a esa semi-paralización de la economía china, precio del petróleo, realmente es un caldo de cultivo para un estallido económico grave. Estamos cuestión de minutos, ya sabremos el riesgo país en cuanto cerró el Ecuador el día de hoy. El día de hoy, porque recordemos que de jueves a viernes creció en 270 puntos y cerró en 1978 puntos el día viernes. Entonces, solo con el hecho de que el precio del petróleo cayó de 46 a 42. El precio del crudo ya cayó a $10 hoy lunes. Y vamos a ver cómo ha impactado eso en el riesgo país, lo que le hace mucho más complicado el tema de financiamiento y liquidez al gobierno. De hecho, la semana pasada estuvimos conversando justamente sobre el riesgo país. Febrero cerró con 1.466 puntos y apenas una semana después estaba en 1.979, es decir, así 500 puntos en una semana. Eso es dramático. Sí. Y ahora, una de las cosas más preocupantes es que con ese riesgo país, el gobierno le sigue apostando a la inversión extranjera para sacarnos de la crisis en que estamos. Ahora, no hay duda de que la inversión extranjera es buena, que la inversión extranjera es necesaria, pero el gobierno sí debe buscar otras formas de hacer que el país salga adelante, porque la inversión extranjera no puede ser aquí El Salvador. Con ese riesgo país es muy complicado que un inversión extranjero venga a poner plata al Ecuador. Entonces, más que eso, no hemos visto otras propuestas que el gobierno haga. En temas laborales no se ha hecho ninguna nueva propuesta, no se han hecho mayores propuestas en temas para sacar adelante a la empresa. Entonces realmente sí es algo bien preocupante que la única forma que el gobierno piensa que vamos a salir adelante es trayendo inversión extranjera, que no va a existir en el corto plazo ni mediano por todo lo que estamos pasando. Y agrego algo, es decir, y reitero, el tema de inversión extranjera, el tema de diversificación de mercado, son apuestas a largo plazo. Esto no se trata de carreras de velocidad, sino de persistencia. Es decir, aquí es quién resiste más, y el Ecuador no compite solo. El Ecuador compite solo proporcionarlo con Colombia y Perú. Colombia que atrae más de $8.000, Perú que atrae más de $5.000. Entonces son apuestas a largo plazo. Está bien lo que el gobierno ha venido haciendo. Que le falta, por supuesto, que está haciendo presencia de foro, excelente. Buscando el Alianza del Pacífico, excelente. Pero no va a obtener resultados de aquí a un año. No los va a visibilizar. Entonces sí es importante reformas de corto plazo, reformas o medidas que atiendan, por ejemplo, focalización de subsidios. La proforma presupuestal del 2020 indicaba que para enero iba a haber una focalización de cerca de $600 millones. No se ha hecho. Sigue pasando los meses y seguimos con un subsidios que todavía están altos, por así decirlo. Esperemos, ojo, y hoy día que está hablando con periodistas, teóricamente si la tendencia
tendencia se mantiene del precio del petróleo, para abril deberíamos tener una super mucho más barata. Porque teóricamente está por eso en el mercado. Claro. Teóricamente. Entonces, Teóricamente. si esto sigue, la super debe estar siquiera a $1.50 por decir algo. Pero en todo caso, fuera de esa utopía que del precio de la super aquí, hay que hacer reformas en el corto plazo. Difícilmente, hay que también decirlo, difícilmente el gobierno actual lo pueda lograr. No tiene una mayoría en la asamblea y eso también le ha impactado al riesgo país. No tiene una mayoría en la asamblea. Ahorita está primando mucho el cálculo político de las elecciones, claro, que se vienen vienen. las elecciones y todos están calculando. Y todos están calculando ahí. Y sabemos que hay que hacer reformas laborales. Si actualmente tenemos 5,5 millones de desempleados, subempleados, es porque el modelo no funciona. 62% del Ecuador. Así es. Lo que me parece que es preocupante y dramático a la vez es que las reformas no pueden esperar al próximo gobierno. Las reformas se tienen que hacer este año, con el costo político respectivo. Pero este gobierno tiene que entender que va de salida y que tiene que dejar, digamos, un entorno adecuado para que el siguiente gobierno siga profundizando las reformas. Por supuesto. Y si ya el presidente ha sostenido que no va a ser candidato, ya acábese lo poco que le queda de plataforma política. Acábese. Lo que da a entender, y que no se ha malentendido por los amigos que tengan en el gobierno, de que hay intereses de que no se tomen las medidas para que vengan candidatos que vengan del gobierno. Y eso no puede hacer. Eso no se puede. El presidente tiene que tomar las medidas suficientes necesarias, dilapidar el poco puesto político que tiene, pero dejar las medidas económicas como base, no para el problema, para el siguiente gobierno. Por todo lo expuesto, podemos concluir que la relación comercial con China debe ser abordada sin temores y con un razonable optimismo. Ecuador debe plantearse seriamente la firma de un acuerdo comercial con esta nación debido a su tamaño, su poder adquisitivo y su enorme apetito por productos de todo el mundo. Recordemos que China está muy interesada en impulsar su influencia en América Latina como una nación promotora del comercio internacional. Esto ha sido todo por hoy. Los invitamos a reencontrarnos el próximo lunes aquí en la señal de Radio Morena. Mientras tanto, recuerden seguir a La Píldora Roja en Facebook, Instagram y YouTube, donde podrán disfrutar de contenido adicional. A nombre de este valiosísimo panel se despide de ustedes Gustavo Isurieta. Muchas gracias por su sintonía y un fuerte abrazo para todos.